Siguiendo con nuestra explicación, chicos, acá en el libro, en la página 197, vemos algunos ejemplos. Y acá está, para el uso de la coma. Vamos a leer, dice, recuerda que la coma es un signo de puntuación que señala una pausa corta durante la lectura. La coma se utiliza para separar los elementos de una enumeración, excepto delante del enlace y. Ahora vamos a ver el ejemplo y les voy a explicar. Los perros, los gatos y las vacas son mamíferos. ¿Se dan cuenta que aquí dice antes del enlace y pueden ir comas? Sí. Enumeramos algunos elementos. Después de la i podemos poner puntos, pero ya es para separar párrafos o oraciones. Vamos con el siguiente ejemplo. Indica a quién nos dirigimos. Ejemplo, Luis, ayúdame. Porque si no le ponemos coma, diría Luis, ayúdame. No se entendería. Es por eso que debemos de saber la importancia de la coma. La coma nos ayuda para poder separar los elementos y enumerarlos. Acá ya bien, ya lo decía. Vamos con el siguiente ejemplo. Separa las aclaraciones que se nos introducen en una oración. Por ejemplo, la clase comenzó tarde. Fue muy divertida. La coma nos ayuda para que no podamos colocarlos en otros renglones. Podemos ponerlo en el mismo siempre y cuando debemos de separarlos correctamente. Acá hay un ejemplo. Dice, el arco iris tiene 7 colores. 2 puntos. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, indigno y violeta. Si se dieron cuenta, aquí enumeramos elementos y por eso utilizamos coma. Vamos con el siguiente, que es el uso del punto. El punto es un signo ortográfico, como es la coma, que equivale a una pausa y se usa para marcar, en su escrito, el final de una oración. Y acá vemos un punto. Existen 3 clases de punto. Una nota muy importante. Cuando vemos una coma o punto en algún texto, no lo debemos pronunciar. Por ejemplo, punto, no. Nosotros debemos de saber que si hay una coma, debe haber una pausa. De que si hay un punto, también debemos de tener una pausa. ¿Entendieron? Bueno. Vamos con el punto entonces. Acá vemos, como les decía anteriormente, tenemos 3 tipos de puntos. El punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Acá vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean cómo se debe utilizar cada uno de estos. El arco iris le regaló al tucán sus 7 colores. Este punto significa punto y seguido. El punto y seguido quiere decir que separa 2 oraciones y que podemos seguir escribiendo en la misma línea. La naturaleza también le regala uno de los picos más grandes de todas las aves. Este quiere decir que es un punto y aparte, que debemos de dejar una línea y vamos a escribir hasta en la siguiente línea, dejando siempre una línea. El pico del tucán puede llegar a ser tan largo como su cuerpo. Punto y final. ¿Qué quiere decir el punto y final? Que cuando terminamos de escribir un texto, ponemos el punto y final y ya no vamos a escribir nada más. Entonces, ese es el uso del punto. Tenemos el punto y seguido, que quiere decir que separa 2 textos siempre y cuando sean del mismo tema o pueden ser de otros temas. El punto y aparte quiere decir de que ya terminamos de escribir en ese párrafo, vamos a dejar una línea y vamos a seguir escribiendo en el siguiente párrafo. El punto y final quiere decir que finalizamos con nuestro texto. Vamos ahora con el uso de los 2 puntos. Recuerda que los 2 puntos se utilizan
tras el saludo que encabeza cualquier tipo de escrito. Esto lo vemos más en cartas, ¿sí? O cuando mandamos un correo. Ejemplo, 2 puntos. Querida Ana, 2 puntos. ¿Se dan cuenta? Cuando escribimos ejemplo, decimos 2 puntos y seguido o 2 puntos y aparte, ¿sí? Querida Ana, 2 puntos y aparte. Para introducir una cita literal, y acá tenemos un ejemplo. Y Valentina dijo, 2 puntos, vete de aquí, punto y aparte. ¿Cómo se presenta una numeración? Cuando se presenta una numeración, ejemplo, 2 puntos. Estos son los hijos de Diego. Cuando nos queremos referir a las personas también, por ejemplo, Pedro, Andrés y Antonio, punto y aparte. Podemos utilizarlo también antes de una explicación. 2 puntos, ejemplo y 2 puntos. No entiendo nada, 2 puntos. Hablas demasiado rápido, punto y aparte. En estas situaciones podemos utilizar los 2 puntos. Cuando vamos a escribir un encabezado de alguna carta, introducir una cita literal, presentando una numeración o antes de una explicación. Para que podamos utilizar los signos de puntuación básicos, es importante sabernos estas reglas que acabo de explicarles. Ustedes se lo van a aprender, sí, solo sí, ustedes lo ponen en práctica. Así que chicos, pongan en práctica los signos de puntuación básicos, que es la coma, el uso de punto y los 2 puntos. La tarea que ustedes deben de realizar la encontramos en la página 196 de nuestro libro, 198 de nuestro libro. Entonces, chicos, esta fue nuestra clase del día de hoy. Que tengan un feliz día.